Muy buenas noches. La Comisión de Concertación Salarial, que integran representantes de la empresa privada y de los trabajadores, comenzó a destapar hoy sus cartas sobre el reajuste de salario mínimo que regirá a partir del próximo año en Colombia. Las centrales obreras ya habían solicitado un aumento del 14%. Hoy el sector empresarial ofreció un aumento del 6.5%. En los 2 últimos años, el salario mínimo fue fijado por el decreto del gobierno. Esta vez el mismo gobierno ha dicho que aspira a un reajuste concertado. La Corte Constitucional, como ustedes deben recordar, dijo en una sentencia que el aumento del salario mínimo debe ser equivalente a la inflación causada más la productividad. La inflación este año va en 5.96%. Planeación Nacional acaba de fijar en 0.5% la productividad este año. Tradicionalmente, el dirigente sindical Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores CGT, acaudilla las deliberaciones. Es nuestro invitado esta noche. Sí. ¿Cómo van las cosas? A mí muy buenas noches. La verdad, llegamos a la mesa de negociación provistos de todo el optimismo, como uno tiene que asistir a los escenarios de concertación. El panorama no es precisamente el mejor, teniendo en cuenta los informes que nos ha presentado el DANE, Planeación Nacional, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, en fin, el equipo económico del gobierno. Pero nosotros consideramos que viviendo un ambiente de paz como el que se está respirando en el país, lo lógico sería un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación, de cara a la comunidad internacional, de cara a la comunidad nacional. ¿Cómo es posible que se llegue a un acuerdo con los señores de las FARC y no sea posible un acuerdo económico en el seno de la Comisión Permanente de Concertación? Y nosotros estamos esperando un gesto del Premio Nobel de Paz para con la clase trabajadora colombiana que oriente bien a su equipo económico y entienda que hay que mejorar la calidad de vida de los colombianos. Pero bueno, digamos, la petición del 14% que ustedes hicieron ante la comisión, sí realmente parece que no la van a considerar los empresarios. Porcentualmente parece muy alta, Sí. pero en valores constantes, Sí. en pesos, eso significa un incremento de 96.000 pesos mensuales, 3.200 pesos diarios, para comprar más o menos 2 libras de arroz. Para eso le serviría el incremento a la clase trabajadora. Pero mire, don Julio Roberto, el año pasado el incremento fue de 22.000 pesos. Así fue. Y el antepasado fue de 21.000. Y hace 3 años fue de 20.000. Y hace 4 años fue de 19.000. Y hace 5 años fue de 18.000. Es decir, en los últimos 5 años, el mayor aumento ha sido de 22.000 pesos, que fue el pasado, que tuvo una inflación alta del 7%. No parece que este año la inflación vaya a ser superior a eso, va a ser del 5%. Pero digámoslo con franqueza. Sí. En el último año en que hubo acuerdo fue en el 2013. Sí, señor. Y el incremento fue del 4.5%. En pesos, muy poco. Pero porcentualmente fue el 130% por encima de la inflación, que fue del 1.94%. Eso desvirtúa las tesis de los apóstoles de Harvard, quienes dicen que un mayor incremento por encima de la inflación genera desastres, desempleo, tiembla, hay tsunamis, hay de todo. Entonces, luego, no es cierto que un incremento en el salario mínimo legal vaya a tener los efectos negativos que se le pretenden atribuir. Además, una cosa, Yamit, ¿cómo un país se puede desarrollar si no es sobre la base de generar puestos de trabajo y salarios decentes para quienes prestan sus servicios en las respectivas empresas,
públicas o privadas. Y según el último informe que presentó, por ejemplo, el doctor Montenegro en la Comisión Séptima del Senado, plantea que hay 10 millones de colombianos que están por debajo del salario mínimo legal. Claro, toda la gente que está en la economía del rebusque, la economía informal. Luego, hay que ir a lo concreto. Usted recuerda muy bien, hablamos aquí un día de salario mínimo vital. ¿Usted sabe cuál es el costo de la canasta familiar para el estrato bajo hoy? Es de 1.600.000 pesos. Con el actual salario solamente se compra el 43% de esa canasta familiar. Para alcanzar esa canasta familiar se necesitaría un incremento del 132%. Entonces, cuando uno dice el 14% frente a una inflación del 6%, puede aparecer como algo salido de contexto. Pero yo creo que también es la forma de ir sincerando posiciones en torno a una estructura salarial distinta, en torno a una estructura económica distinta. Además, por algo que dialogamos hoy con el doctor Botero. ¿A quién le van a vender las 450.000 tiendas que tiene afiliadas en Fenalco? Si no es mejorando el nivel de ingresos de la clase trabajadora de la población colombiana en general. Yo creo que estamos discutiendo algo que dijo usted de manera muy sabia. 22.000, 21.000, 20.000, 19.000, 18.000. Yo no descalifico las cifras, pero estamos discutiendo decimales, prácticamente miserias. ¿Hasta cuándo? Entonces, yo por eso le pregunto a los miembros del equipo económico del gobierno, ¿quién de ustedes se arriesga a ir a vivir solamente 2 meses con el salario mínimo legal? Va y vive y viene y nos cuenta cómo le fue. Para comprar la canasta alimentaria, para pagar arriendo, para comprar vestuario, para medicamentos, para todo lo que significa sobrevivir con un salario mínimo legal. Usted sabe, don Julio Roberto, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Pero si yo no asumo la posición de abogado del diablo, pues entonces vamos a decir usted y yo lo mismo. Entonces, mire, sin que mis preguntas supongan que yo comparto la posición del gobierno, porque a mí sí me parece que los trabajadores en Colombia tienen un salario muy malo. Le voy a plantear unos temas que son los que uno escucha por parte de la gente empresarial y en general sobre lo que pasa cuando los salarios son muy altos. Mire Venezuela. El caso de Venezuela es aterrador. ¿Producto de qué? En la economía, quiero decir. De que cada vez que hay una protesta laboral, el presidente sube los salarios. Y cada vez que sube los salarios, sube los precios. Y se vuelve una espiral que no contiene nadie. A más salarios, más precios, a más precios, más salarios, a más salarios, más precios. Yo creo que definitivamente el gobierno nacional debe tener en cuenta y en consideración lo que pasa con los países vecinos. Lo que pasa es que el caso de Venezuela, seamos sinceros, pues no han podido tener mayores desastres que los que han ocurrido desde el punto de vista económico. Sí, pero mire, Roberto, con todo respeto, es que no es solo el caso de Venezuela. Mire Brasil, mire Argentina. El aumento de salarios siempre en los países latinoamericanos dispara los precios. ¿Por qué? Porque los empresarios no van a subir el costo del aumento, sino que lo trasladan a los trabajadores. A los consumidores finales. Sí. En efecto, ese es un axioma en economía, Sí. en donde siempre un mayor costo laboral se descarga sobre los consumidores finales. Sí. Pero usted recordará, y yo soy bastante antiguo, por no decir que viejo, yo vengo de épocas de ser obrero de fábrica, en donde la inflación era del 18%, del 25%, del 32%, pero con la gente consumiendo. Es decir, una inflación baja tampoco es sinónimo de bienestar, una inflación baja. Yo no digo que volvamos a la hiperinflación para que nos pase lo de Venezuela.
Lo que pasa es que en los denominados gobiernos alternativos de Brasil, de Argentina, de Venezuela, inclusive de Bolivia, la situación es que se asumió un discurso ultrarrevolucionario, pero no se asumió un comportamiento distinto del aparato productivo nacional, de la economía de estos países. Nosotros lo discutíamos en la Comisión Permanente de Concertación, hablemos de competitividad. Nosotros necesitamos empresas competitivas. Hablemos de productividad, eso no pueden ser temas tabú para el movimiento sindical. Hay que cada día ser más eficientes, pero también para que ello se dé, se requiere de un mayor estímulo a los trabajadores, para que la gente tenga un estado de bienestar distinto. Nos decía el decano de la Facultad de Economía de Noruega, recientemente en una reunión que sosteníamos, que la proporción entre el salario más bajo en este país y el salario más alto era más o menos de 1 a 10. Aquí lo podemos encontrar de 1 a 100, de 1 a 50, de 1 a 150. Entonces hay una concentración que excluye. Y yo se lo he dicho a algunos amigos empresarios. Le digo, ¿usted para qué tiene un carro deportivo convertible si usted no lo puede exhibir? No puede salir a darse un paseo porque tiene el temor de que lo secuestren, tiene el temor que lo chantajeen, todo este tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo hoy es elevemos el nivel de vida de la clase trabajadora. Entonces, supongamos que no es el 14%, pero tampoco el 6.5%. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Por lo menos para que haya un proceso de recuperación del salario mínimo, para que tenga una mayor capacidad de compra en función de los intereses de los trabajadores. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cuál es el punto de equilibrio? Eso sí tenemos que discutirlo a partir del próximo lunes en la Comisión Permanente de Concertación. Ya los empresarios han hecho una oferta que yo no la descalifico ni la ridiculizo. Sí, pero usted sabe, don Julio Roberto, que cada año se presenta la misma situación. Los empresarios ofrecen 6.5, por citar la cifra de ese año, y al final suben a 7, por decir algo. Y ustedes piden el 20 y al final bajan al 10, por decir algo. Es decir, el punto intermedio sería entre lo que ustedes piden y lo que ofrecen, que sería más o menos el 9, por ahí. Ahí como que empieza a sonarle a uno la cuestión, de ahí para arriba. Es decir, pero ya permítame, es que ahí es donde uno dice, ¿por qué no un gesto de inclusión de parte del sector empresarial para con los trabajadores? Yo he hablado con empresarios que me han dicho, no pasa nada si uno sube por encima de la inflación el salario mínimo legal. Entonces, mire, permítame trasladarle, te repito, no es mi opinión, trasladarle la inquietud de unos sectores oficiales. El salario mínimo no solamente fija el ingreso que deben recibir los trabajadores, sino que es un parámetro para todo, para todo. Donde usted, si yo soy gobierno, donde usted dispare el salario mínimo, dispara todo, servicios, transporte, comida, dispara todo, porque ese nivel de salario mínimo es el que finalmente es digamos, es la cifra de crecimiento de la economía general, economía social. ¿Usted no comparte eso? No, yo creo que sí, definitivamente impacta toda la economía colombiana. Esa cifra. Inclusive las multas, y hay gente que dice, no, que ahora las multas van a... Bueno, pues no comete infracciones para que no lo multen. Entonces, miremos realmente como en un entorno de inclusión no podemos resolver las cosas de la noche a la mañana. No hay fórmulas mágicas para eso. Por ello es impensable un incremento del 132%. Para llevar el salario mínimo al costo de la canasta familiar para el estrato bajo. Pero por lo menos que hayan algunos gestos, es decir, vuelvo y reitero, un gesto sería un gesto de paz para con la clase trabajadora colombiana, que nos la jugamos por este proceso de paz, que apoyamos al gobierno en el proceso de paz, sería que el Nobel de Paz le diera instrucciones a su equipo económico para un incremento salarial más decente. Le digo lo siguiente,
la pequeña y la mediana empresa, sobre todo la pequeña empresa, dice, a nosotros nos golpea muy duro un incremento salarial Sí. Que sea muy por encima de la inflación. Sí. Eso uno tiene que reconocerlo. Uno no puede decir que eso no pasa nada. Sí, sí, eso La gran empresa no le pasa nada. Pero la pequeña empresa sí. Es decir, los grandes empleadores no Lo que sufren con usted eso. decía ahora, las 400.000 tiendas que hay en Colombia. Exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar mecanismos para acompañar a las pymes, a las MIPYMES y ver cómo se subsidia, cómo se desarrolla un trabajo en perspectiva. Si no, los tataranietos nuestros, dentro de 50 años, Yamil, van a estar discutiendo esto, miserias. ¿Y qué queremos nosotros? Nosotros queremos un nivel de desarrollo conforme a una serie de países con los cuales nos queremos comparar, como los países de OECD, por ejemplo. Entonces, hacia eso, hacia lo que tenemos que apuntar. En consecuencia, dígame, ¿cuál es el mecanismo que usted sugiere inmediatamente después de comercial? A ver, mi pregunta, ¿cuál es el mecanismo? Le recuerdo, usted dijo, ahora hace un momento, habrá que buscar un mecanismo para que esa cifra del salario mínimo no sea la que genere todas las alzas en Colombia. ¿Cuál es el mecanismo? Para que únicamente tenga que ver con el salario. Es que en la medida en que hay una mayor capacidad de compra de los salarios de los trabajadores, hay una mayor demanda de bienes y servicios. Hay una serie de mecanismos que nosotros hemos propuesto. Por ejemplo, nosotros no estamos pidiendo cerrar la economía, pero sí revisar seriamente el tema de importaciones. Volcar los ojos sobre el campo colombiano. Es decir, nosotros, Yamil, seguimos importando 12 millones de toneladas de alimentos que las podemos producir en el país. Hay que recrear el aparato productivo nacional. Déjeme ser abogado del diablo. Si usted no está produciendo en Colombia, como no está produciendo los alimentos que consumimos, es indispensable importar. Si no... Sí, pero es que la apertura económica del año 90, usted recuerda muy bien, puso a este país hasta importar café. Sí. Se desestimuló la producción agropecuaria en el país. Y súmele usted también a eso la dramática situación que viven 2.185.000 pensionados en el país. La gran mayoría de ellos, el 85%, es con menos de 2 salarios mínimos. Sí, digamos que lo que hay que esperar ahora con base en su posición es que con paz el campo comience a producir. Florece. Sí. Florece el campo. Pero no inmediatamente, eso demora. No, eso se demora un tiempito. Sí. Pero de todas maneras, es que aquí siempre hay un pretexto. Entonces, hace un año era el verano, acuérdese. Sí. Este año que el invierno se está llevando las cosechas. Hace 2 años que era que el barril de petróleo estaba a 100 y entonces ya este año es que el barril de petróleo está a 40. No, está a 55, adiós, gracias. Ojalá llegue a 100 nuevamente. Está a 55. Para ver si nos toca algo de la socialización de utilidades, porque es que siempre nos facturan son las pérdidas. Entonces, como el precio del petróleo se vino así, entonces dicen, no, ahora queremos una reforma tributaria de esta manera para compensar la situación. ¿Y hacia dónde se va? Hacia el bolsillo de los contribuyentes. De tal suerte que nosotros consideramos que uno de los mecanismos es recrear el aparato productivo nacional. Por eso estamos diciéndole a la ANDI, estamos diciéndole a los empresarios en general, sentémonos en el mes de enero y discutamos competitividad, productividad y todas las variables económicas. Sobre eso quería preguntarle. Los empresarios ofrecieron hoy 6.5. Tradicionalmente, cuando el gobierno ha fijado el salario mínimo por decreto, la cifra del gobierno, la que fija, es más alta o más baja que lo que ofrecieron los empresarios. Usualmente es muy tacaño el gobierno. ¿Más baja? Sí, es más baja. Los equipos económicos del gobierno se caracterizan por eso. Jugar el papel de malos. Yo no conozco al primer ministro de Hacienda que haya salido con un buen rating frente a la población colombiana, porque siempre hacen un discurso
que es un discurso trasnochado además. Decir que es que si usted va a ganar un poquito más, eso va a generar desempleo, eso va a generar inflación, Sí. va a generar unos desastres económicos. Entonces, creo que todos tenemos que irnos a salario mínimo legal. Sí, pero usted admite que en parte tienen razón en el sentido de que ese es un mayor costo que los empresarios trasladan, ellos no asumen, ellos no absorben. Sí, pero también lo hemos discutido con el sector empresarial. Ganen un poquito menos. No les estamos pidiendo que pierdan dinero, porque nadie invierte para perder. Cada vez que hay una inversión, busca una utilidad, busca una plusvalía, busca un valor agregado. El valor agregado, ¿en dónde está? En que se genera un estado de bienestar, Sí. en que un mayor número de personas tienen un empleo. Ahora de lo que se trata es que ese trabajo sea mejor remunerado. Por el ambiente que usted ha notado, don Julio Roberto, en la comisión, ¿ve usted que este año será posible un salario concertado o no? No, yo soy muy optimista. Sí. Yo sí creo que podemos llegar a un acuerdo. Sí. Es decir, que no sea, seguramente no va a ser ni el 14, No, ni tampoco. va a ser el 6.5%. Tampoco me atrevo a lanzar ninguna cifra. Pero ¿usted tiene fe en la concertación? yo creo en la concertación. Es decir, porque es que ¿de qué otra manera se desarrolla una sociedad si no es sobre la base de la concertación social? Vea lo que pasa en Venezuela, volviendo al ejemplo. Dios nos libre. Es decir, no, pues el anticristo. Pero y una hiperinflación que ya llega casi al 1.300%. ¿Y podría ser que el gobierno, deseoso de que haya un acuerdo concertado, le podría ofrecer en la comisión de concertación salarial un salario más alto a cambio de que concerten? Yo creo que sí. Y yo creo que hay que mandar a retiros espirituales al ministro de Hacienda y al equipo económico del gobierno. Porque es que es increíble que cada vez que intervienen es una postura que es demasiado dura. Pero es que al fin y al cabo usted lo entiende. Antecesores suyos han sido ministros y han comprendido lo que es eso. Es decir, la dificultad que es elevar el salario mínimo más allá de niveles que no disparen otros costos que arruinarían al país. Usted quiere que le haga un confidencial, no me pida nombres, pero he hablado con exministros de Hacienda en donde reconocen en privado que estaban equivocados en ciertas tesis. Pero entonces lo reconocen después de ser ministros. Claro, lo hacen después de ser ministros. Eso es como los expresidentes. Los expresidentes apenas salen de Palacio, se vuelven los campeones en materia de soluciones, lo saben todo lo conocen, tienen las fórmulas mágicas, pero cuando estuvieron allá no hicieron todo lo que predican posteriormente. Pues a ver, don Julio Roberto, que ojalá, yo también lo deseo, como colombiano, como trabajador y como periodista, que haya una concertación. Dios quiera que así sea. Ahora, ¿usted sabe cómo termina nuestro programa? Aquí está. A ver, salario. Salario mínimo incrementado en el 14%. Ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda, definitivamente un neoliberal impresionante. Ministra de Trabajo. Una señora con una enorme sensibilidad social. Creo que eso va a ayudar. Centrales obreras. Unificadas en la petición, hacía muchos años que no lo lográbamos. Sindicalismo. Sindicalismo deteriorado y poco representativo por diferentes factores. Trabajadores. Trabajadores con la esperanza de una Colombia distinta. Gobierno. Culminando, esperamos que ojalá varíen muchas de sus políticas. Inflación. Absurdamente alta, si tenemos en cuenta que hace 3 años fue solamente del 1.94. Trabajadores. Trabajadores en precariedad. Yo creo que hay que trabajar por la justicia social en este país. Julio Roberto Gómez. Al frente del cañón como desde hace 40 años. Que tenga muchísima suerte. Muchísimas gracias. La pregunta para nuestros televidentes es esa. ¿Ustedes prefieren que haya un acuerdo
concertado entre empresarios, trabajadores y gobierno, o que nuevamente el gobierno tenga que fijar el salario mínimo por decreto por la falta de concertación? Esa es la pregunta. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNI.